Yo la aviso, profesor. Ok, muchas gracias. ¿Se escucha bien? A ver, por favor, Daniel, confírmame que se escucha correctamente. Ok, muy bien. Sí, lo escucho bien. Bueno, muchas gracias por la doble paciencia que han tenido. Entonces vamos a empezar. Voy a empezar desde el principio para más o menos avanzar en orden, ¿ok? A ver, déjenme cerrar un ratito. Vamos a cerrar un ratito esto. A ver. Ya. Bueno, lo que les estaba contando, lo que yo les voy a presentar hoy va a ser, o sea, quiero compartir con ustedes 3 ideas para acercarnos a la comprensión del velasquismo, ¿no? En primer lugar, el escenario. Es un escenario de descomposición de la sociedad oligárquica que permite o hace posible que se produzca este fenómeno de militares haciendo reformas de tipo social o de tipo progresista. En segundo lugar, voy a referirme al modelo de sociedad que Velasco y los militares tenían un poco en la cabeza y que expresa o se refleja en las reformas que los militares llevan a cabo. Y en tercer lugar, les hablaré un poco sobre cómo los militares ejercen el poder, cómo manejan el Estado, cómo desarrollan también un proyecto de régimen político. ¿Okay? Entonces, vamos a empezar con lo primero. La sociedad oligárquica. ¿Qué era la sociedad oligárquica? Lo que debemos de entender aquí por sociedad oligárquica es un grupo de familias que controlan la riqueza del país. Está centrada en la economía de agroexportación. Las haciendas de la costa norte son haciendas que producen para el mercado externo. Producen azúcar, algodón, y estas empresas, estas haciendas necesitan de empresas comercializadoras que lleven esta producción, la lleven a los mercados internacionales y por lo tanto estos oligarcas también crean o forman sus propias empresas de comercialización. Y en tercer lugar, este grupo oligárquico necesita de capitales. Y entonces se asocian, crean bancos para captar el ahorro nacional y derivarlo a financiar esta gran y compleja operación que era producir azúcar, algodón y llevarlo a los mercados internacionales. Entonces la oligarquía tiene como su base social principalmente estos 3 rubros de la economía: las haciendas, los bancos y las empresas que comercializan este azúcar y este algodón en los mercados internacionales.
A esta oligarquía hay que diferenciarla de los hacendados de la sierra que producían para el mercado interno, que producían carnes y alimentos y tenían una baja rentabilidad. Ellos no eran la oligarquía, ellos son los que conocemos como los gamonales, ¿ok? No son entonces no son quienes controlan el poder político. Hay un tercer grupo de poder económico todavía muy pequeñito que son los industriales. Los industriales son un grupo aparte de la oligarquía, o sea, están relacionados, pero no constituyen la oligarquía porque los industriales son más bien, o los industriales que aparecen, son migrantes, familias nuevas, emprendedores, que más bien tienen intereses encontrados con la oligarquía y con los grandes hacendados. Ahora voy a explicar esos enfrentamientos, ¿ok? La oligarquía, estas grandes familias que controlan el poder político y la economía y la riqueza del Perú, tampoco invierten mucho, tampoco tienen intereses en la minería. La minería se la dejan a los capitales internacionales, a las grandes compañías norteamericanas y europeas que van a explotar nuestros minerales, porque el cobre, el zinc, el estaño, necesitan de una economía de gran escala y de capitales mucho mayores de los que requiere hacer producir las haciendas. Entonces, esta oligarquía es la que controla el Estado, controla la política, tiene su periodo de auge a inicios del siglo XX, pero este dominio oligárquico va a ser cuestionado en la década del 30 por el APRA y por el Partido Comunista, que van a plantear reformas que reestructuren la sociedad y que reestructuren el régimen político. La oligarquía toma como opción utilizar a los militares para reprimir a estos nuevos actores políticos, a estos partidos de masa que han emergido en los 30, y entonces prolonga su dominio, pero por la fuerza, prolonga su dominio por la vía militar, ¿no? Aliándose con militares, Sánchez Cerro, Benavides, Odía, que van a contener o van a frenar a estas fuerzas reformistas. Sin embargo, el Perú se iba modernizando y la oligarquía va a ser debilitada, vamos a decirlo así, desde dentro, ¿no? Por dos procesos. Primero, por las migraciones. Por las migraciones del campo a la ciudad, las ciudades se van creciendo. Esta gente que emigra a la ciudad, principalmente a Lima, empieza a demandar cambios, empieza a demandar atención del Estado, servicios, una serie de cosas, empieza a cuestionar en realidad la sociedad oligárquica. Y en segundo lugar, por los movimientos campesinos que aparecen en los 40, pero sobre todo en la década de los 50, ¿no? Estos campesinos son muy importantes porque demandan que en el Perú se lleve a cabo una reforma agraria. Aparecen movimientos, tomas de tierras, movimientos campesinos en Cerro de Pasco, en Junín, en el Cusco, pero la principal, en la que me quiero detener, es en la Convención. En la Convención se producen movimientos campesinos que van a expulsar a los hacendados de sus tierras y esas tierras las van a repartir entre los propios campesinos. Es decir, en la provincia de la Convención se produce la primera reforma agraria desde abajo. Una reforma agraria que había sido planteada por Aya de la Torre, por Mariátegui, y que había sido asumida retóricamente, ¿no?, por Manuel Prado, que había formado una comisión de reforma agraria y vivienda, y esa comisión había estado presidida por Pedro Beltrán. Pero en el año 62, 63,
desde el Cusco, desde la convención, la sociedad oligárquica es golpeada. Estos hacendados de la convención son expulsados, las tierras son repartidas entre los campesinos, y esto los militares extraen de este movimiento dos lecciones muy importantes. Primero, que en el 62 se produce un golpe de Estado, y todos esperaban que los militares fueran a reprimir a los campesinos, fueran a desalojar a los campesinos de la convención de las tierras que habían tomado. Y lo que hacen los militares es todo lo contrario, dan un decreto, de la reforma agraria que es solo aplicable en la provincia de la convención. Es decir, los militares aceptan los cambios que vienen desde la sociedad. Y en segundo lugar, los militares se alarman. Se alarman porque entienden que la población demanda reformas y que estas reformas se estaban produciendo desde abajo. Y lo que los militares querían, deseaban, era que las reformas, o sea, aceptaban las reformas, pero que estas reformas se produjeran desde el Estado. Si las reformas se hacían desde abajo, como mostraba el caso de la convención, la sociedad estas reformas podían tomar un curso imprevisible, inesperado, se podía salir de control. Los militares no iban a aceptar reformas desde abajo, sino reformas desde el Estado, y por eso es que ellos tienen simpatía por Belaúnde. Miren, cuando Belaúnde, cuando es elegido presidente en el año 63, él manda al Congreso un proyecto de reforma agraria. Ese proyecto de reforma agraria es en realidad recortado por esta extraña alianza entre el APRA y los odristas, y la ley que finalmente se aprueba tiene poco efecto, ha sido mutilada en sus partes importantes y entonces no produce grandes cambios en el campo. Los militares entonces se dan cuenta o perciben, entienden que por la vía de un gobierno civil no hay posibilidades de que estas reformas que la sociedad estaba demandando se produjeran. Hay una anécdota que cuenta que la he leído en el libro de Luis, pero solamente allí, así que no estoy muy seguro de eso. No he podido comprobarlo más allá de este autor, pero la anécdota dice lo siguiente. En el año 67, los militares le proponen a Belaúnde hacer un gobierno cívico-militar, o sea, un gobierno con ministros militares. ¿Para qué? Para sostenerlo él, porque su gobierno estaba en crisis y estaba seriamente cuestionado por la alianza aprista-odrista, y para llevar las reformas que Belaúnde no podía. Según esta anécdota, Belaúnde, que era pues un demócrata, digamos, principista, rechaza formar este tipo de gobierno, y entonces en ese momento, más o menos unos 8 meses antes, un año antes de octubre, los militares empiezan a considerar que quienes debían de conducir el proceso de reforma tenían que ser ellos mismos, que desconfiaban de un gobierno civil. Entonces, ahí es cuando aparece la figura de Velasco e irrumpe en la escena política. En parte, como les decía, entonces, para ir resumiendo, ¿no? La sociedad oligárquica, esta sociedad que ha concentrado la riqueza, el poder político, que ha concentrado los recursos de la economía, se está descomponiendo, está siendo atacada por los partidos políticos, el APRA, el Partido Comunista y otros, y también está siendo cuestionada por la propia sociedad, está siendo cuestionada
por los movimientos campesinos. De modo que es una sociedad en descomposición. Los militares deciden ingresar, deciden tomar el poder para que este proceso de descomposición no derive en una revolución socialista, no derive en una revolución tipo castrista, como lo habían intentado el MIR y el Ejército de Liberación Nacional en el año 65. Entonces, ese es el escenario en el que aparece Velasco, un escenario en el que actores políticos demandan reformas, la sociedad demanda reformas, se movilizan los campesinos, y esta sociedad que se está descomponiendo tiene que ser conducida por, en este caso, por los militares. Entonces, esta sería como la primera idea, el escenario en el cual aparece este fenómeno político que conocemos como el velasquismo. Ahora bien, la segunda cuestión, ¿qué fueron las reformas militares? ¿Cuál era su pretensión? ¿A dónde quería conducirnos a Velasco? Como sabemos, Velasco, una vez que toma el poder, lo primero que hace es nacionalizar el petróleo, nacionalizar Talara, la IPC. Luego hace la reforma agraria, la reforma educativa, reformas laborales y otras. No voy a relatar cada una de las reformas, pero quiero proponerles el siguiente esquema, ¿no? Desde mi punto de vista, las reformas tenían como 4 piezas importantes. La primera pieza era la reforma agraria, que más allá de cuestiones de justicia y de cumplir con una promesa republicana, el efecto principal que tuvo la reforma agraria era que convirtió a campesinos indígenas en pequeños propietarios y en consumidores. Pequeños propietarios, en algunos casos de manera independiente y en otros casos asociados en cooperativas. ¿Qué cosa pretendía Velasco con esta reforma? Pretendía 2 cosas, ¿no? La primera, que ya le mencioné, era en realidad generar un mercado interno, un mercado de consumo. Ocurría que mucho de la población de la sierra, o sea, el Perú todavía era un país altamente agrario, ya la población urbana ya era mayor, pero todavía había una gran población en la sierra, y esa población estaba sometida a relaciones laborales gratuitas, no recibía dinero. Los hacendados de la sierra les daban pedazos de tierra para que trabajaran por su subsistencia, y a cambio de eso, los campesinos trabajaban gratuitamente. Incluso en la costa norte, las haciendas azucareras, estas muy modernas y todo, pero dentro de esas haciendas tenían sus almacenes o las mercantiles, que eran las tiendas que el hacendado tenía para venderles productos de consumo cotidiano a sus campesinos. Entonces tenía como una suerte de mercado cautivo, a precios más altos, ¿no es cierto? Estos hacendados tenían pues sus empresas que importaban, ¿no? Que importaban una serie de bienes que eran vendidos a los campesinos a través de sus propios almacenes, que eran conocidos como los mercantiles. Entonces, lo que les quiero decir es que gracias a la reforma agraria se libera a estos campesinos, se les convierte en propietarios y se les da poder de consumo, poder adquisitivo. Y esto es la primera pieza del rompecabezas o del esquema de sociedad velasquista. La segunda pieza es la industrialización del país. Velasco hace una reforma industrial, hace una serie de promociona la industria en el Perú. Protege el mercado con una barrera arancelaria
da dólar barato para importar bienes de capital, insumos necesarios para el desarrollo industrial, exoneración tributaria, créditos baratos, dólar barato para que los industriales puedan consolidarse. Es decir, deriva grandes capitales a través de créditos y otra serie de fuentes hacia el sector industrial. ¿Para qué? Para que en el Perú florezcan industrias de diverso tipo, y esos campesinos que han sido liberados, que se han convertido en propietarios y tienen ahora sí capacidad de consumo, compren esa producción industrial. Esa producción que va a producir la ciudad, que va a producir gracias a la política económica, gracias a la política de desarrollo velasquista. Entonces, esta es la segunda pieza que consigue Velasco. Había que fomentar las industrias porque ya se había creado un mercado interno. Ya los campesinos ya tenían un sueldo, tenían capacidad de consumo. Ahora bien, crear industrias es muy caro. Entonces aquí viene la tercera pieza que aparece en el esquema del gobierno militar. Los sectores que principalmente producían divisas, o sea, que generaban divisas, ingresos al Perú, capitales, eran las empresas las mineras. Obviamente Velasco poco a poco va expropiando al sector, a los mineros, porque las ganancias que ellos obtenían, como eran empresas extranjeras, se las llevaban a otros países. Y Velasco necesitaba de esos capitales para invertirlos precisamente en industria, porque la industria, les repito, fue el sector más favorecido de la época del gobierno militar. Recibió lo que conocemos como el dólar barato, ¿no? O sea, un dólar a bajo precio para que puedan importar los bienes que ellos necesitan. Se les dio crédito a muy bajo interés, etcétera, etcétera. Entonces, pero para poder financiar ese desarrollo industrial, Velasco necesitaba de capitales, y esos capitales lo controlaban las compañías mineras que eran extranjeras, cuyas ganancias se le daban fuera y Velasco las necesitaba, y por eso es que él expropia la mayor parte de empresas mineras que existían en ese momento. Entonces, esta es la tercera pieza del esquema velasquista. La cuarta es la reforma educativa. Todo este proceso, o sea, la reforma agraria, la reforma industrial y las expropiaciones de las actividades mineras afectaba a muchos intereses e iba a generar oposición, iba a generar rechazo de los que iban a ser perjudicados por esta reforma. La reforma educativa entonces aquí cumplía el papel de generar en la población, a través de la escuela, una suerte de manto ideológico. ¿Qué cosa quiere decir esto? Es decir, a través de la escuela, Velasco quería llegar a los jóvenes, a los profesores, a los padres de familia, que quería llevarles un discurso, una narrativa, textos escolares que buscaran que la población peruana se identificara con esta reforma. En ese sentido es que me refiero a que la reforma educativa buscaba generar un manto ideológico que la población se identificara con el nacionalismo, con las medidas que Velasco había llevado a cabo. Entonces, este era un poco el sentido de las reformas de Velasco. Velasco se imaginaba un país industrializado, bueno, Velasco, los militares y sus asesores, ¿no? Un país industrializado, un campo donde empresas cooperativas tecnificadas pues operaran. No se imaginaba en realidad un campesinado pobre, ¿no? Su gran idea era que las empresas que él había creado, las cooperativas,
cooperativas, las SAIs, en realidad, elevaran la productividad en el campo. Y en tercer lugar, él estaba convencido que el país debía de controlar las actividades mineras porque eran las principales actividades que generaban capitales, recursos en el país, generaban divisas muy necesarias para el desarrollo industrial. Entonces, y la cuarta pieza era pues generar un nuevo discurso, nuevos sentidos comunes, un sentido cultural nacionalista, reformista, que convenciera a la población o que los animara a apoyarlos o que por lo menos neutralizara a los sectores que se oponían a la reforma. Entonces, este era un poco el sentido de las reformas estructurales. Hubo otras reformas de menor tamaño, de reformas, digamos, intermedias o sectoriales, y solo quiero poner un ejemplo, que es el de las comunidades industriales, para que ustedes tengan una idea de cuál era la visión de la sociedad que tenía Velasco. Las comunidades industriales eran una especie de organización para las empresas que daba sobre todo dos medidas importantes a favor de los trabajadores. Obligaba al empresario a repartir utilidades. O sea, al final del año, las utilidades iban a ser compartidas entre el empresario y los trabajadores. Y en segundo lugar, obligaba al empresario a incorporar en el directorio de sus empresas a los delegados sindicales. De esta manera, lo que se pretendía era que los trabajadores se comprometieran con la empresa porque iban a ser beneficiados y los empresarios se beneficiaban porque los trabajadores identificados con su empresa, gracias a esta repartición de utilidades, iban a ser más productivos y no iban a hacer huelga. Entonces, esta es un poco la idea que tenía Velasco y los militares, ¿no? Armonizar a las clases sociales antes que enfrentarlas. Ese era un poco el sentido de muchas de las reformas de Velasco. Armonizar, equilibrar la sociedad. Una sociedad que había sido, como la describí, una sociedad que había concentrado la riqueza en grupos muy pequeños, había que hacer reformas para distribuir la riqueza de otra manera, de un modo más equitativo, y la sociedad se equilibrara, no explotara o no convulsionara, como ellos habían visto en la convención en el Cusco y habían visto con las guerrillas, ¿no? Vamos entonces, para ir terminando, porque ya estoy hablando mucho, con la cuestión del régimen político. ¿Ok? Miren, a Velasco se le ha calificado de muchas maneras. Dictadura militar, la izquierda le llamó reformista burgués, los maoístas le llamaron fascista, Aníbal Quijano lo tipificó como un régimen de capitalismo de Estado, Julio Kotler señaló que su rasgo principal era el corporativismo. Todos estos términos nos dan una idea de, todas estas categorías nos dan una idea de lo complejo que era el régimen que Velasco había construido. Yo no lo voy a calificar, sino quiero describirlo un poquito para que se entienda qué era este fenómeno tan complejo, ¿no? Miren, Velasco, primero que efectivamente Velasco era un militar, se trata de un gobierno militar, pero a diferencia de otros gobiernos militares tipo Benavides o Odría, Velasco había concebido este gobierno como un gobierno institucional de las Fuerzas Armadas. Es decir, una parte del Estado acababa asumiendo el control de todas las instituciones. Entonces, Marina, Aviación y Ejército estaban representados en la Junta Militar,
y estaban también representados en los ministerios, en el Consejo de Ministros. La Marina tiene una parte de los ministerios, la Fuerza Aérea otra parte, y lo principal, el Ejército, que era la rama más grande de las Fuerzas Armadas. Entonces, este es un gobierno militar, pero de nuevo tipo, ¿no? Entre comillas, institucional. De hecho, Velasco tituló a su gobierno como el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Bueno, este es un primer rasgo, entonces, del régimen militar velasquista, ¿no? Se asume como un gobierno institucional. Una parte del Estado decide controlar el conjunto de instituciones estatales. Un segundo rasgo importante es lo que muchos autores llaman la autonomía de clase. Miren, el Estado por lo general había sido un Estado que se había inclinado para favorecer a los hacendados, a los banqueros. Velasco decide, o Velasco y los militares, más bien buscan que este Estado se desligue de los intereses generales y se ponga por encima de los grupos sociales y gobierne de manera, vamos a decirlo así, con un carácter nacional, ¿no? Cuando les puse el ejemplo de las comunidades industriales, de que los empresarios otorguen una silla en sus directorios a los obreros y repartan, y además de su sueldo, repartan utilidades, era porque Velasco se estaba poniendo por encima de las dos facciones y estaba tratando de legislar a favor de ambos sectores. Y ese era un poco el sentido de esto que muchos autores llaman la autonomía de clase del régimen militar. Un régimen que se trata de poner por encima de las demandas particulares y más bien armonizarlas. En tercer lugar, miren, Velasco no tuvo, o realmente los regímenes políticos, sean civiles o militares, construyen un partido que canalice el apoyo popular, la participación, y que sostenga el régimen. Velasco se negó a formar un partido, y entonces, como no tuvo un partido, a cambio de eso, lo que va a construir va a ser el SINAM. El SINAM fue como un gran organismo gubernamental, enorme, que se dedicó a formar organizaciones sociales, sindicatos, cooperativas. El producto más importante que hizo el SINAMUS fue la Confederación Nacional Agraria, ¿no? Una gran organización que todavía dura hasta hoy, que empezó con Velasco, que fue un trabajo que duró años organizarla desde las bases. Se formaron ligas agrarias, luego federaciones provinciales, departamentales, y finalmente se construyó una gran organización. Y es obviamente una organización que apoyaba al gobierno. Pero esta es un poco la idea del régimen, no sostenerse en un partido, sino sostenerse en organizaciones creadas por el Estado. Debido a esto, algunos autores le llamaron un Estado corporativista, ¿no? En el sentido que el Estado creaba organizaciones sociales que luego las convertía en parte del Estado. Bueno, entonces, el régimen político que construye Velasco, creo que ya he hablado mucho, voy a ir cerrando más bien para iniciar el diálogo a través de sus preguntas. Entonces, el régimen que construye Velasco es un régimen, digamos, un gobierno institucional de las Fuerzas Armadas, que se pretende, o que busca la autonomía de clase, la autonomía de los agentes económicos, de los actores, y más bien armonizarlos. Y en tercer lugar, es un régimen que no tiene un partido para apoyarse, sino construye más bien estas organizaciones que les había comentado. Hacia el final
el año 73, sobre todo el año 74, el régimen va cambiando, porque aparece dentro de los militares. Los militares, a pesar de que Velasco siempre decía que había una unidad, en realidad los militares estaban un poco enfrentados internamente, ¿no? Habían varias facciones. Había una facción efectivamente progresista de izquierda, una facción derechista y una facción institucionalista. En el año 73 aparece una facción más bien que se conoce como la Misión. Es una facción mucho más autoritaria que el resto, es una facción incluso ha sido calificada como fascista, que es liderada por Javier Pantaleán. Y esta facción es la que cobra mucha importancia hacia el final del periodo militar, y es este elemento la que desdibuja un poco o la que lleva a Velasco hacia conductas mucho más autoritarias que al inicio de su gobierno. Deporta a muchos políticos. Este grupo, La Misión, había formado el movimiento laboral revolucionario que asaltaba sindicatos e imponía a líderes pagados por ellos mismos, ¿no? Dirigentes sociales ganados o comprados por el Ministerio del Interior y por el Ministerio de Trabajo para controlar los sindicatos. Entonces, hacia el final del régimen, el régimen en realidad se va como alterando, y cuando el régimen toma este rasgo corporativista, fascista, entra en crisis, porque las otras facciones rechazan esa tendencia que ha cobrado importancia dentro del régimen y en realidad, el golpe de Estado que se produce, con el que Velasco cae, es un golpe de Estado que agrupa a las facciones de izquierda dentro del régimen y a las facciones institucionalistas. Bueno, entonces yo aquí voy a cortarlo para iniciemos el diálogo, y ustedes, por favor, con mucho gusto, sus preguntas, ¿ok? Muy bien, empieza la primera. Ok, me hacen una pregunta sobre las intenciones reales o no de Velasco para recuperar Arica y Tarapacá. Mire, no tengo una respuesta definida, ¿ya? Porque varios testimonios indican que Velasco tenía como parte de su agenda o veía en un escenario previsible una guerra con Chile. Sin embargo, no hay, o sea, fuera de los testimonios, fuera de la compra de armamento a Rusia y a los países socialistas, no hay ninguna medida concreta que se haya tomado para prepararnos para preparar una guerra. Teníamos armas, sí. Velasco tenía un poco, hablaba con algunos de sus asesores sobre ese tema, sí, pero esta decisión no podía tomarse solamente por Velasco, sino tenía que tomarse en el Consejo, en el Consejo de Ministros, y en el Consejo de Ministros, cuando aparecen roces entre el Perú y Chile, ya cuando Pinochet ha dado un golpe de Estado, lo que aparece en las actas del Consejo de Ministros es que el Perú no estaba listo para una guerra. Teníamos sí superioridad en tanques, pero la guerra se definía por aire y por mar, y ahí estábamos débiles, y por lo tanto lo que aparece en los debates del Consejo de Ministros, que son presididas por Velasco, es que no
era inviable que el Perú se embarcara en una guerra. No estaba, por lo menos en el corto plazo, así fuera un deseo de Velasco, no estaba dentro de los planes concretos en ese periodo, ¿no? Ese sería, digamos, mi comentario sobre la primera pregunta. Muy bien, déjenme un ratito que lea allá. Ok. Ya, muy bien. Me preguntan sobre los asesores. Miren, claro, Velasco es un gobierno militar, pero que va a incorporar a su gobierno, ojo, pero lo va a incorporar en cargos relativamente importantes como asesores, como directores de organismos públicos, de organismos estatales, pero no van a tener decisiones, o sea, las decisiones principales se las va a reservar él y los jefes militares. Por ejemplo, incorpora a buena parte de los dirigentes de la democracia cristiana, Héctor Cornejo Chávez y otros, a buena parte del movimiento social progresista, y establece una alianza con el Partido Comunista Peruano. En el caso del Partido Comunista Peruano, no los incorpora al gobierno, solamente tiene una alianza en el terreno básicamente sindical, con la CGTP. La CGTP se había formado en junio del año 68, antes de Velasco, pero recién es reconocida con Velasco. Pero en el año 71, Velasco en realidad desconfiaba un poco de los comunistas, desconfiaba un poco de la CGTP y lo reconoce el ministro Salas Orozco, si no me equivoco, lo reconoce en el año 71, ¿no? Después de haber hecho bastantes negociaciones con ellos. Bueno, a ver, me dicen por aquí, me señalan otra pregunta. Ya, ¿cómo ubico al régimen velasquista dentro de la tensión de la Guerra Fría? Velasco era, la Cancillería, los asesores, tenían claro que la Guerra Fría, que algo tenían que hacer para la Guerra Fría. Velasco tenía una frase, ¿no?, que utilizaba constantemente, que era ni capitalistas ni comunistas. Y en realidad la política exterior de Velasco en realidad es una política que se suele llamar como la tercera vía, ¿no?, que es en realidad adscribirse al movimiento de países no alineados, países que en realidad son países, es el tercer mundo, que busca su desarrollo económico, pero sin comprometerse con Rusia ni con los Estados Unidos, ¿no? Más bien organizarse como un bloque, negociar dentro de la ONU, vía el G77, que era como un bloque de países del tercer mundo, que querían nuevas reglas del comercio internacional. Entonces, claro, Velasco, digamos, su política era una política multilateralista, abrió relaciones con Rusia, con los países socialistas, pero tuvo mucho cuidado también, nunca rompió relaciones con los Estados Unidos, a pesar de que hubo muchos incidentes y a pesar de que él sabía que la CIA estaba pues conspirando contra él, ¿no? Entonces, la posición de Velasco respecto a la Guerra Fría es en realidad tratar de no ser atraído por ninguno de esos dos polos, ¿no? Mantener su autonomía frente
a estos dos grandes potencias. A ver, por aquí me hacen otra pregunta. Ya, mira, me preguntan sobre las organizaciones que yo mencionamos, que eran organizaciones paralelas a las que ya existían. Eso es cierto. Solo quiero diferenciar dos cosas. Miren, lo que ocurre es que desde el gobierno se crean dos tipos de organizaciones. Una la crea el SINAMOS, que son organizaciones que son más o menos representativas. La Confederación Nacional Agraria se crea y tiene una vida después de esto. O sea, era una confederación con raíces reales, efectivas en el campesinado. Pero hay otro tipo de organizaciones que son creadas por el Ministerio de Trabajo y por el Ministerio del Interior. Estas organizaciones son creadas por lo que le mencioné, el movimiento laboral revolucionario, y son estas las que en realidad juegan en contra con Velasco, porque es, por ejemplo, el sindicato de educadores de la Revolución Peruana. Ese sindicato era un sindicato paralelo al SUTEP, y ahí sí ese fue un error, ¿no? Porque eso generó una gran desconfianza en los sectores populares, generó una gran desconfianza en la izquierda, que algunos sectores lo apoyaban y otros miraban con expectativa, pero ese sí, digamos que fue un error. Pero esas no fueron creadas por SINAMOS, fueron creadas por el Ministerio del Interior y de Trabajo, y pertenecían a esta facción que les comentaba, ¿no? La Misión, que es una facción muy autoritaria que estaba comandada por Pantaleón. Me hacen otra pregunta, a ver, aquí. Sí, miren, me preguntan si la propaganda política que hacía Velasco era bien recibida por la población. Yo creo que sí. Velasco hace reformas, tiene un discurso revolucionario, un discurso popular. En realidad, si uno mira las organizaciones que crea el SINAMOS, si uno mira las imágenes, las fotos, los videos de la época, y en realidad la gente se movilizaba mucho. Velasco tuvo un gran respaldo popular. De eso no tengo ninguna duda. El detalle es el siguiente, que a pesar de que había este gran apoyo popular, también había sectores de la izquierda que criticaban y se oponían a Velasco, principalmente los maoístas, ¿no? Pero aquí curiosamente quiero mencionar lo siguiente, miren, Velasco, al hacer las reformas, al tener un discurso revolucionario nacionalista, en realidad favorece a la izquierda, porque durante el gobierno de Belaúnde o de Prado, desde el Estado, lo que había un discurso más bien liberal, un discurso bastante conservador, mientras que Velasco más bien pone una agenda reformista, revolucionaria, y esto favorece paradójicamente a la izquierda, incluso a aquella que se oponía a Velasco. Uno puede ver que el apoyo a Velasco fue importante, porque después de que acaba el gobierno velasquista se forma un partido, el Partido Socialista Revolucionario, que fue un partido de militares y de civiles velasquistas y que tuvo representación en el Congreso y tuvo candidatura presidencial. No fueron, digamos, o sea, fue un actor intermedio, pero, o sea, al final logró tener una representación en el Congreso. Bueno, no sé si se me pasó algunas preguntas o hay alguna más que me envíen.
Bueno, si no hay más preguntas, acabaré con una reflexión final, ¿no? Miren, Velasco, lo que les he contado, Velasco trata de crear una sociedad equilibrada, cohesionada, industrializada, moderna, pero no logra tener tiempo para madurar esa sociedad que había intentado construir. Sin embargo, Velasco va a tener como tres grandes herencias, o va a legar tres herencias importantes, buenas según el punto de vista que tengamos para la posteridad. La primera es el papel del Estado. Durante el gobierno de Velasco, la capacidad del Estado crece, burocrática, pero también crece por el papel que tiene, que tiene el Estado en la economía, ¿no? Después de Velasco, el Estado es dueño de un número increíble de empresas. Claro, hay una razón que se ha dicho muchas veces, ¿no? En el Perú no había una gran iniciativa empresarial, no había una gran iniciativa industrial, entonces el Estado asume ese papel de generar industria, y bueno, también de expropiarla, ¿no? Pero Velasco no solo expropió empresas, también creó nuevas, ¿ah? Creó nuevas, algunas con un poco de éxito, otras con nada o muy poco éxito, ¿no? La segunda herencia del velasquismo es esto que le comentaba hace poquito. Velasco construye un discurso nacionalista, un discurso revolucionario, un uso crítico oficial desde el Estado que presenta al campesinado, a los trabajadores, como los sectores oprimidos durante largo tiempo y que el gobierno había intentado pues favorecer, equilibrar la sociedad, ¿no? Transferirles un poco de poder, un poco de recursos. Y lo que tenemos entonces es que el lenguaje, la retórica, los discursos reformistas, izquierdistas, revolucionarios, después de Velasco, se han incrementado. Antes de Velasco son más o menos marginales, pero después de Velasco son como los grandes discursos que dominan la escena política. Y en tercer lugar, hay una herencia indirecta. Velasco favorece, reconoce muchos sindicatos, reconoce muchas organizaciones sociales, las crea también, y de esa manera contribuye al crecimiento de la izquierda. La izquierda en el año 62 había postulado a las elecciones, un sector de la izquierda, y había obtenido 1.5. Después de Velasco, en el año 78, la izquierda va a obtener más o menos un poquito más del 30% de los votos en las elecciones de la Asamblea Constituyente, ¿no? Entonces, curiosamente, el tercer legado de Velasco son grupos de izquierda fortalecidos, revitalizados, empoderados, que van a jugar un papel importante en el escenario político post-velasquista. Bueno, estimados, yo les quería agradecer por su atención. Quería agradecer a Elmis Vilca, a Daniel Osores, a Caleb Gómez y a todos ustedes por estar aquí conectados, por ir conmigo, con los organizadores de esta charla. Les agradezco mucho por sus preguntas. Hay cosas que se han quedado seguramente en el tintero, o pendientes, y con mucho gusto me las envían a través de esta página o por mi Face personal. Bueno, les agradezco mucho por su atención y hasta una ocasión, ¿no? Muchas gracias.